Hoy hablaremos acerca de ángulos. Entonces, recordemos que un ángulo no es más que la abertura formada por dos rayos que tienen un punto en común. Este punto de por acá que llamaremos vértice. En realidad, dos rayos, que son estas líneas negras de por acá, dan origen a dos ángulos diferentes. El ángulo verde interior, que llamamos θ, y el ángulo exterior rosado, que llamamos alfa. Sin embargo, dependiendo de la sección en la que estemos, siempre se va a aclarar con qué ángulo estamos trabajando. Entonces, ya que sabemos qué es un ángulo, lo que sigue ahora por preguntarnos es cómo se mide. Sabemos que una distancia se mide en metros, centímetros, kilómetros, etc. Un área se mide en metros cuadrados, centímetros cuadrados, así por el estilo, pero ¿cómo se miden los ángulos? Bueno, para medir los ángulos usamos dos unidades de medida básicamente. El concepto de lo que es el grado y lo que son los radianes. Entonces veamos cómo se define cada uno de ellos. Entonces empecemos. ¿Qué son grados? Los grados no es más que coger una circunferencia y dividirla en 360 partes iguales. O también como se emplea en geometría, en 360 ángulos congruentes. Entonces si cogemos una circunferencia y la dividimos en 360 partes iguales, cada pedacito de eso, cada ángulo que se forma ahí, va a medir un grado. O sea, que vamos a decir que un grado es la medida que equivale a 1 dividido 360 de una vuelta completa de circunferencia. De manera similar se define el concepto de radianes. Es similar, pero usa una medida un poco diferente, porque en este caso lo que debemos hacer es tomar la circunferencia, bueno, aquí con un dibujo, tomamos la circunferencia y trazamos dos rayos que tienen su vértice en el origen y que interceptan la circunferencia, de tal manera que la medida del arco que estamos aquí señalando va a coincidir con el radio de la circunferencia. Entonces, un radian es igual a esa abertura en la cual el arco de circunferencia que queda encerrado en el ángulo mide el mismo radio de la circunferencia. Ya sabemos que una circunferencia van a haber 360 grados por la definición. Pero ¿cuántos radianes hay en una circunferencia, en una vuelta completa de un ángulo? Bueno, para eso recordemos lo siguiente. Entonces recordemos que si la circunferencia de longitud L se divide entre su diámetro, que es, vamos a notarlo por D o por 2R, entonces L dividido D o L dividido 2R es lo que llamamos el número pi. De ahí sale lo que también conocemos hace bastante rato, y es que la longitud o el perímetro de circunferencia no es más que 2pi por R. Lo que esto quiere decir es que en una circunferencia, en todo su perímetro, va a haber 2pi veces R, 2pi veces el radio de circunferencia. En otras palabras, y eso es lo que queríamos concluir, es que un ángulo de 2pi radianes equivale a un ángulo de 360 grados. En otras palabras, en una circunferencia completa tenemos 2pi radianes o 360 grados. Así que un ángulo de un radian mide 180 grados sobre pi, y un ángulo de un grado mide pi sobre 180 radianes. Es simplemente una regla de 3. Veamos cómo usar esto para resolver algunos ejemplos. En el primer ejemplo, tenemos un ángulo de 12 grados y queremos saber entonces a qué equivalen radianes. Eso es un cálculo muy sencillo, simplemente recordamos lo que se puso hace un momento, y es lo siguiente. Si tengo 12 grados, entonces como cada grado equivale a pi sobre 180 radianes, entonces 12 grados equivalen a 12 por pi sobre 180 radianes. Simplificando, nos queda pi sobre 15 radianes. Lo mismo para el caso en el que queramos cambiar de radianes a grados. Entonces si tengo un ángulo de 3pi medio radianes, recordamos que cada radian mide 180 grados sobre pi, así que 3pi medio radianes equivale a 3pi medios por 180 grados sobre pi, que es 270 grados. Entonces pueden hacerlo usando esas fórmulas que acabamos de ver, o simplemente usando una regla de 3. Ya que sabemos qué es un ángulo y cómo medirlo, vamos a ver un par de conceptos asociados al término ángulo. El primero de ellos es el concepto de ángulo en posición estándar o normal. Para eso simplemente digamos que cualquier ángulo que tengamos
es congruente, es decir, es igual, por así decirlo, a algún ángulo ubicado en el plano XY. De tal manera que el vértice del ángulo se ubica sobre el origen del plano XY y además uno de los rayos que forman el ángulo se pone sobre el eje X positivo. Este lado que se pone sobre el eje X positivo va a denominarse el lado inicial del ángulo, y el otro lado, el que queda en cualquier parte del plano XY, ese que llamaremos el lado terminal. Entonces, un ángulo ubicado de esa manera es lo que llamaremos un ángulo en posición estándar o normal. Además, dos ángulos en posición estándar son coterminales si sus lados terminales coinciden. ¿A qué me refiero con eso? Simplemente a que si tenemos el dibujo que está ahí, en el que hay dos rayos, para ese rayo podemos ubicar algunos ángulos coterminales. Por ejemplo, el ángulo interior, que sería este, que es el que hemos trabajado algunas veces, o el ángulo, llamémoslo exterior, que mencionamos al comienzo, son ángulos que parten del lado inicial y que llegan al lado terminal. Por eso se llaman ángulos coterminales. Pero hay muchos más. Por ejemplo, si parto en el lado inicial, doy una vuelta y llego al lado final, ese ángulo formado también es un ángulo coterminal. Igual, si parto del lado inicial y doy más de una vuelta y paro en el lado final o terminal, eso también va a ser un ángulo coterminal con el ángulo que inicialmente trazamos. Entonces, siempre que parta del lado inicial y llegue al lado final de alguna manera, el ángulo obtenido va a ser coterminal con cualquiera de los otros. En particular, de acuerdo con lo que acabamos de hacer, notemos que los ángulos más bien, teta y teta más 360 grados multiplicado por n, donde n es cualquier número entero, son coterminales. ¿Esto a qué se refiere? Si tengo teta y le sumo vueltas alrededor del origen, como sumarle circunferencias, o sea, si me paro en un ángulo teta y doy vueltas alrededor del plano XY, esos ángulos obtenidos son ángulos coterminales. Ahora veamos algunos ejemplos de cómo encontrar ángulos coterminales. Entonces empecemos con este ejemplo en el que tenemos un ángulo de 30 grados, ubicado en posición estándar, y que voy a encontrar un ángulo o varios ángulos que sean coterminales con él. Se puede hacer de varias maneras. La manera más fácil es con la conclusión que acabamos de ver, en la que dice que si le sumo o le resto vueltas a un ángulo cualquiera, me da un ángulo coterminal. Entonces, si le sumo o le resto vueltas al ángulo de 30 grados, obtendremos ángulos coterminales. Por ejemplo, si parto entonces de 30 grados y le sumo una vuelta, que es igual a sumarle 360 grados, me da un ángulo de 400 grados, que es un ángulo coterminal con el ángulo de 30 grados. Igualmente, si le sumo dos vueltas, es decir, 2 veces 360 grados, me va a dar 750 grados, que también sería entonces un ángulo coterminal con el de 30 grados. O así como sumo vueltas, también puedo restar vueltas. Si estoy en 30 grados y le resto una vuelta, es restarle 360 grados, esto me da menos 330 grados, que también es un ángulo coterminal con el ángulo de 30 grados. Veamos esto a partir de un dibujo. En este dibujo que tenemos acá, hemos ubicado en verde el ángulo teta que mide 30 grados. Vamos a ubicar entonces algunos de sus ángulos coterminales como los acabamos de ver. Entonces empecemos. El primero es el de 400 grados, que es decir, al de 30 grados le sumo una vuelta. Entonces, ¿eso en qué consiste? Simplemente parto del lado inicial, doy toda una vuelta y llego nuevamente al lado final. Ese ángulo obtenido es el de 400 grados, que es coterminal con el de 30 grados. Otro ángulo de esos sería el de 750 grados, que como dijimos, es 30 grados más 2 vueltas. Entonces simplemente parto del lado inicial, doy una vuelta, 2 vueltas, y llego al lado terminal o al lado final. Ese ángulo
de 750 grados también es coterminal con el ángulo de 30 grados. Y finalmente, el ángulo de menos 330 grados, que es importante aquí visualizarlo para saber denotar lo que es un ángulo positivo o negativo. Vean que cuando hicimos ángulos positivos, partíamos del lado inicial y dábamos vueltas en sentido antihorario, es decir, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Para hacer el lado de menos 330 grados, hacemos lo contrario. Partimos del lado inicial y damos vueltas las que sean necesarias, pero en sentido horario. En este caso, parto del lado inicial, llego al lado final en sentido horario, y ese ángulo rojo que estamos por ahí señalando sería un ángulo coterminal con el ángulo de 30 grados. Bueno, ahora veamos otro ejemplo. Tenemos un ángulo que mide 15 medios de pi radianes. Y queremos encontrar un ángulo alfa que esté entre 0 y 2pi, que sea coterminal con ese ángulo dado. Noten que 15 medios de pi radianes, ¿a qué es igual más o menos? Entonces 15 medios es alrededor de 7.5 pi, eso es más de 2pi, eso quiere decir que le estamos dando más de una vuelta en el plano cartesiano. Y lo que queremos es ubicarlo entre 0 y 2pi, es decir, menos de una vuelta. Entonces para hacer eso, podemos usar el concepto de vueltas precisamente y recordar entonces que si yo a un ángulo dado le sumo o le quito vueltas, el resultado va a ser un ángulo coterminal. Entonces nuevamente, como 15 medios de pi, que es 7.5 pi, es más de una vuelta, te le puedo restar vueltas hasta obtener un ángulo cuya medida esté entre 0 y 2 pi radianes. Entonces hagamos eso. Vamos a restarle vueltas hasta obtener un ángulo que esté entre 0 y 2 pi. Entonces si a 15 medios de pi le resto una vuelta, en este caso 2 pi, por lo que estamos hablando en radianes, me da 11 medios de pi. 11 medios de pi da 5.5 pi, aún es más grande que 2 pi, entonces debo seguir dándole vueltas. Si le resto otra vuelta, tengo 7 medios de pi, que es 3.5 pi, aún es más grande que 2 pi, entonces le resto otra vuelta y me da 3 medios de pi, que es 1.5 pi, o sea, ya está entre 0 y 2 pi, como me lo pide el enunciado. Finalmente, podemos decir entonces que el ángulo 3 medios de pi es coterminal con el ángulo de 15 medios de pi radianes, con la característica que 3 medios de pi es un ángulo que está entre 0 y 2 pi, como nos pide el enunciado. Bueno, ahí ya hemos acabado. Simplemente notemos como una conclusión que es importante y que es útil muchas veces, sobre todo cuando tenemos ángulos bastante grandes en los que restar vueltas no siempre es tan cómodo. Notemos lo siguiente: si al ángulo dado, es decir, 15 medios de pi, lo dividimos entre lo que mide una vuelta, es decir, lo que, en este caso 2 pi, el resultado en este caso sería 15 cuartos, que se puede escribir como 3 más 3 medios de pi dividido 2 pi. Esa es una división común y corriente en la que tenemos el resultado y el residuo. El residuo es 3 medios de pi. Entonces vean que el residuo coincide exactamente con el ángulo que estamos buscando. Entonces, si queremos hacerlo de manera un poco más rápida, simplemente hacemos la división del ángulo dado entre lo que mide una vuelta, en este caso 2 pi porque estamos en radianes, o si estuviéramos trabajando con grados, tenemos la división por 360 grados, y el residuo de la división es el ángulo que estamos buscando entre 0 y 2 pi.